Buenos días, estudiantes. Estoy con primero bachillerato B en la clase virtual de emprendimiento y gestión. Les deseo éxitos en esta semana, que nos vaya bien y todo sea de provecho en nuestra jornada de trabajo. ¿Sí? Éxitos. Vamos a conversar sobre un tema que se llama el régimen tributario. Usted acá la otra semana le hablé también de la importancia tributaria, ahora vamos a hablar del régimen tributario. Vamos a ir recordando también unos conceptos de la semana pasada que tiene relación con este tema. Entonces, vamos a empezar a leer esta diapositiva. ¿Me ayudas, Fernando Díaz, leyendo esta diapositiva? Ya, Licen. El régimen tributario. El régimen tributario es la norma jurídica que regula las relaciones entre el Estado y demás entre acreedores de tributos y quienes tienen obligación tributarias para con ellos. Tributos. Los tributos comprenden los impuestos fiscales, municipales y provinciales, las tasas y contribuciones de mejoras. Ya. El régimen tributario dice que es una norma jurídica que regula las relaciones entre el Estado, ¿sí? Es un conjunto de tributos que conforman la estructura de recaudación del Estado. Estos, como la semana anterior ya hablé, estos impuestos tributarios son regulados por el Estado, ¿sí? Y también con entes acreedores de tributos y quienes tienen la obligación tributaria para con ellos, ¿ya? Entonces, estos tributos lo conforma la estructura y los recauda el Estado. Los tributos que pagamos los contribuyentes, ¿sí? ¿Qué es tributos? Comprende los impuestos fiscales, municipales, provinciales, las tasas y contribución de mejoras. Estos tributos son impuestos fiscales que se paga, los municipales, por ejemplo, el impuesto predial de las casas de cada uno que se paga cada año, el primer mes de cada año, provinciales y las tasas de contribuciones de mejoras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Licen. Ya. Sí, Licen. Objetivos del régimen tributario. Ayúdeme leyendo estudiante Casar. David. Las recaudaciones tributarias sirven fundamentalmente para alimentar los ingresos del sector público y en particular para financiar el presupuesto del gobierno central. Ya, el objetivo del régimen tributario, ¿cuál es? Recaudar tributarias, especialmente para ayudar en los ingresos del servicio público y en particular para financiar el presupuesto del gobierno central, ¿sí? Esto está en manos del gobierno, también interviene el SRI y es fundamental para, o como le manifesté la semana pasada, para obras de la sociedad, en la educación, en el ámbito de la alimentación para las personas que tienen bajos recursos económicos, ¿sí? ¿Quiénes participan en la gestión de tributos? Ayúdenme, estudiante Tiffany, a leer, por ¿Quiénes favor. participan en la gestión de tributos? En la gestión de tributos participan los sujetos activos, Estado, municipios, consejos provinciales y otras entidades públicas, y los sujetos pasivos en calidad de los contribuyentes de retención y demás responsables de los impuestos. Ya. Aquí participan los sujetos activos, como el Estado, el municipio, los consejos provinciales y otras entidades públicas, y los pasivos en calidad de contribuyentes, nosotros, los que pagamos en los impuestos, y los activos son las personas que cobran estos impuestos, ¿sí?
Y en calidad de contribuyentes, las personas, contribuyentes, persona con derechos y obligaciones que tiene que pagar sus impuestos de retención y además responsables de sus impuestos. Como le digo, contribuyentes, personas con obligaciones y derechos de pagar el impuesto. Y los sujetos activos son los que están relacionados con las entidades del Estado, ¿sí? Como el municipio, los consejos provinciales y otras entidades públicas que cobran sus impuestos. Obligaciones fundamentales de los contribuyentes o responsables de tributos, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes, de las personas que tenemos obligaciones y derechos? Y los responsables del tributo. Ayúdame leyendo, por favor, Dayana, la primera. Cuando las disposiciones legales exigen Ya, registrar datos de su siga. actividad económica y cambios si lo hubiere, solicitar permisos previos, llevar contabilidad, presentar declaraciones, cumplir con las disposiciones específicas de las leyes tributarias, facilitar inspecciones y verificaciones a funcionarios autorizados, concurrir a las oficinas de la administración, cuando su presencia sea requerida por la autoridad competente. Ya. Acá hay obligaciones fundamentales de los contribuyentes o responsables de tributos, ¿sí? Recordemos que tributos comprenden los impuestos fiscales, municipales, provinciales y tasas de contribuciones de mejoras, ¿sí? Los impuestos que se paga a cada entidad en especial. Aquí entonces también es las obligaciones fundamentales de las personas con derechos y obligaciones y los responsables de tributos. Cuando las disposiciones legales exijan, ¿sí? Si una institución legal quiere verificar, quiere registrar, ver que todo esté en regla de tu empresa, si tienes los impuestos al día, ellos pueden ingresar a hacer una verificación, hacer una inspección, claro, con funcionarios, autoridades especializadas que estén autorizadas por el Estado, ¿sí? Ellos concurren a las oficinas de la administración, piden toda la documentación que esté en regla, todos sus impuestos al día y cuando su presencia sea requerida por una autoridad competente. Cuando hay alguna denuncia por elevar los impuestos, el porcentaje por cuenta de ellos o no le están cobrando lo que dice la ley, entonces ahí entran estas personas para realizar sus verificaciones. Estas son las obligaciones fundamentales que se debe de cumplir. Si estamos dentro de este régimen tributario, entra el Código Orgánico Tributario. ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de activos y pasivos del COT? Que significa el Código Orgánico Tributario. Aquí le voy a explicar en esta clase un poquito más de lo que trata este Código Orgánico Tributario, para qué es útil, para qué nos sirve, ¿sí? Ayúdame leyendo, estudiante Díaz. ¿Está Díaz Mateo? Sí, dice. Lee, El por Código favor. Orgánico Tributario es un documento legal en el que constan los principios generales de la tributación. Su función está señalada en su artículo 1 e indica lo siguiente. Los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquello. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales, o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Gracias, Mateo. El COT, Código Orgánico Tributario. Este COT es un documento legal emitido por el Estado, en el cual consta los principios generales de la tributación, que señala en el artículo 1 del COT. ¿Qué dice el artículo 1? Que los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, que ya sabemos que es tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes. Los sujetos activos, ya le voy a recordar qué es, los contribuyentes son las personas que tienen obligaciones y derechos,
o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales. Estos tributos, estos pagos de impuestos, se aplica a todos, municipales, provinciales, locales, entre otros entes acreedores de los mismos, así como las situaciones que se derivan o se relacionan entre ellos. Listo, ¿qué es un sujeto activo? Aquí está. Un sujeto activo es aquel que recibe la cancelación de la obligación del sujeto pasivo, sea nacional, estatal o municipal, según el artículo del COT. Un sujeto activo es sujeto activo de la obligación tributaria en el ente público acreedor del tributo, ¿sí? Entonces, por medio del COT se debe tener al día y pagar los impuestos que nosotros como contribuyentes tenemos que cumplir, ¿sí? Por medio de este Código Orgánico Tributario. Hay diferentes impuestos que se pagan. Los municipales, provinciales, ¿sí? Ahora, existe una ley orgánica de régimen tributario interno también, aparte del COT. Hay una ley orgánica tributaria. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante. ¿Estás estudiante Mateo Barros? Mateo, ¿estás? Sí. Lee, por favor, Mateo. A ver, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es un conjunto de leyes y reglamentos creados con el fin de controlar y regular los impuestos sobre los ingresos o rentas. Detalla, además, los impuestos fiscales que se generan en el Ecuador, los cuales pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumos especiales, entre otros. Ya, gracias, Mateo. ¿Qué hace la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno? Este es un conjunto de leyes. Todo es leyes, todo está establecido por el Estado, todo está aprobado, todo es legal. Es un conjunto de leyes y reglamentos creados con el fin de controlar y regular los impuestos sobre los ingresos o rentas. Como le dije hace un momento, o sea, es con el fin de controlar que se pague los impuestos, las cantidades que nos establece la ley, que nos establece el Estado. Nadie puede cobrarnos más de lo que ya está establecido o tampoco menos, ¿sí? Es para regular y controlar los impuestos sobre los ingresos o rentas. Detalla además los impuestos fiscales que generan en el Ecuador, los cuales pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, el impuesto a la renta hay que pagarlo de acuerdo a lo que se establezca, la cantidad, el porcentaje que ya la ley haya establecido, controlado, regulado. El impuesto al valor agregado es el IVA, a cuánto nos descuentan por el IVA, eso ya es legal. Y el impuesto del consumo especiales, entre otros. Otros impuestos también como los municipales que pagamos en el municipio por cada año, por los primeros días de cada mes. ¿Para qué? Para que el municipio arregle carreteras en beneficio de la sociedad, del país, ¿sí? Entonces, para eso cobran los impuestos, para ayudar a las personas de bajos recursos en la educación, en la alimentación, en uniformes, en útiles escolares, en todo eso emplean los impuestos que cobra aquí en nuestro país del Ecuador. Y existe leyes, existe códigos orgánicos relacionados a estos regímenes tributarios del cobro de impuestos, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta tal vez sobre el tema? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está Sí, claro? listo. Mateo Sí, listo. Barros, estudiante Barreno, ¿sí? ¿Estás estudiante Barreno? Sí, ¿Está claro para qué cobramos impuestos y quiénes sí. están a cargo de esos impuestos que son establecidos por el Estado, por el gobierno? No se olvide, ¿sí? Para ayudar
a las personas de bajos recursos para emplear en nuestro mismo país, en obras que beneficie al país. Si estamos, y también sea de nuestra utilidad y satisfacción de los ciudadanos. Y estos impuestos hay que cumplir los contribuyentes, personas con derechos, derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta tal vez al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? Conteste, por favor. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces gracias por haber participado en mi clase virtual.